Bienvenidos a un nuevo capítulo de Filosofía Repasa. Lo que no aprendiste en clase, César te lo explica en casa. Hoy, como segunda entrega, tenemos que desvelar un secreto. Cómo mejorar tu nota en los exámenes de Historia de la Filosofía. Vamos a empezar a dar 4 claves fáciles para entender, adaptarse al profesor, cosa complicada quizá, y adaptarse a la nueva materia. Son ideas que ya os he explicado, pero vamos a ver si poco a poco podemos ir haciendo mejor los exámenes y así lograr que la cosa funcione mejor. Primero, la primera idea es conoce a tu adversario. Es decir, lo primero que tenemos que saber es cómo son tus exámenes, cómo son mis exámenes, cómo son los tipos de exámenes que yo hago. Y en primer lugar, saber que hago siempre definiciones, preguntas de desarrollo, preguntas de relación y comentarios de texto. Por lo tanto, a la hora de estudiar hay que tener en cuenta que va a haber definiciones, por lo tanto, hago un vocabulario o tengo subrayados en el texto las definiciones más importantes, los conceptos más importantes y los defino de alguna manera. Tengo en cuenta también que vamos a ver preguntas de desarrollo, es decir, preguntas donde se hace un seguimiento de un contenido determinado que puede encajar normalmente con lo que pone el párrafo o lo que pone en los apuntes. También hay preguntas de relación, semejanzas, diferencias, qué tiene que ver esto con lo otro. Y eso, si sé que hay esas preguntas, lo que hago es estudiar siempre en relación con otras cosas. Me estudio un pensador, Heráclito, lo comparo y al estudiar yo mismo con Parménides o con Platón, o al estudiar Platón vuelvo sobre el anterior, en el caso de Platón. Y luego siempre va a haber textos. Eso quiere decir que generalmente textos que hemos visto y posteriormente textos que no hemos visto estarán ahí. Hay que saber cómo comentar un texto. Intentaré explicar, dar las claves de cada una de estas cosas. ¿De acuerdo? Rápidamente. Primero, hablar de definiciones. Define, no hables sin fin. Definir es establecer unos límites. Eso quiere decir que cuando yo planteo definiciones, cualquier definición no puede tener 12 líneas, 15 líneas. Una definición viene a ser 3, 4 líneas máximo. ¿Cómo? Se empieza siempre por el sentido etimológico, el significado etimológico, si tiene, y si lo sé. Y luego planteo la definición. Una breve explicación, en algunos casos, es conveniente, pero muy breve, porque es una definición. No pido un desarrollo, pido solamente una definición. Por lo tanto, tiene un fin, un límite, definir, determinar, palabra que nos suena bastante ya con Platón. ¿De acuerdo? Eso en el capítulo de definiciones. Y sobre todo, precisión. Una definición tiene que ir en tercera persona y una definición tiene que ir exactamente a lo que el término es, no divagar, que muchas veces se hace cuando no se sabe lo que es el término. Segundo, me voy a cambiar aquí a este otro lado. Preguntas de desarrollo. Desarrolle las preguntas con coherencia. Yo lo que pido es que a la hora de exponer algo tiene que haber coherencia. Es decir, las ideas que se exponen tienen que estar ordenadas. ¿Por qué? Porque eso me da a mí entender que comprendes lo que has estudiado. Si no comprendes lo que has estudiado, no me interesa. Por lo tanto, consejillos que van saliendo, he escrito aquí 4 de ellos que me parecen importantes. No abuses de ejemplos. Como siempre digo, los ejemplos no explican, los ejemplos ejemplifican. Si yo pregunto qué es un árbol y tú me dices un manzano, no has respondido. La idea del manzano, el ejemplo del manzano vendrá después de la explicación, pero después de una explicación. No abuses de ejemplos porque normalmente los ejemplos no aportan exceso. Vale. Segundo, hablar siempre en tercera persona. A no ser que sea la opinión personal donde ya introduzco la primera persona, normalmente siempre se habla en primera persona. El alumno, la alumna, tiende siempre a hablar en segunda persona. Tú piensas que, como te parece a ti, crees tú que, y entonces, no. Tercera persona. Dar seguridad. Se está exponiendo algo científico, algo acordado, algo que ha expuesto un autor. Luego, ahí no cabe ni interpretación personal, ni cabe lo que tú piensas o yo pienso. Vale. Tercero, para dar cohesión al texto, además de coherencia, utiliza conectores. Conectores que ya sabemos, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Sin embargo, así pues, por lo tanto, son básicos al iniciar un párrafo y me permiten vincular un párrafo con el otro, porque todo escrito tiene que mantener una coherencia, una cohesión interna, que es coherencia entre los párrafos. ¿De acuerdo? Y por último, párrafos de 5 o 10 líneas. Nada de ideas sueltas de 2 líneas, ni tampoco esos agarrotamientos que hay muchas veces de los exámenes que no dejan leer, no dan claridad y dice esta persona, dan a entender esta persona no tiene el concepto claro. Luego separo las ideas con puntos y aparte, con párrafos que hacen que el examen sea más limpio, que tenga sus márgenes bien establecidos y que sea más agradable de ver, aparte de que me diferencia las ideas unas de otras y entre cada párrafo hay una conexión.
Muy importante. Siguiente. En lo que se refiere a las preguntas de desarrollo, lo que digo aquí es céntrate. Si te pregunto por A, no respondas B. Es algo muy habitual que he detectado continuamente. Y pongo dos ejemplos de un examen que acabo de poner. Por ejemplo, A. ¿En qué sentido la teoría de las ideas da respuesta a las cuestiones del devenir y la multiplicidad? Yo te pregunto la teoría de las ideas y quiero que me hables de las características de las ideas, por eso luego te lo enfoco ahí. Pero lo que te estoy diciendo es, no me sueltes el rollo de la teoría de las ideas, que sé que lo puedes empollar de memoria con cierto esfuerzo y lo sueltas, pero no me interesa eso, me interesa que sepas que la teoría de las ideas responde a un problema del devenir, problema de la multiplicidad. Perfecto. Luego, siempre a la hora de responder, enfocar así la respuesta. Por lo tanto, se comienza con la pregunta. La teoría de las ideas de Platón es la respuesta al problema del devenir y la multiplicidad, cuestión ya tratada antes por filósofos como Heráclito y Parménides. Ahora bien, Platón plantea una teoría de las ideas que se basa en un dualismo ontológico, lo planteas como quieras. Y empezáis por el concepto, la idea. La idea pretende responder a esto, ya que la idea viene del griego forma y es la esencia de las cosas, esencia que permanece, que no cambia, y así puede explicar el devenir, por lo tanto es inmutable. Y repaso una a una las características de las ideas, pero siempre aquellas que encajen con lo que se pregunta. Si la idea es la esencia de las cosas, como acabo de decir, vale perfectamente para explicar que va a dar respuesta al problema del devenir. Si la idea también es la esencia de las cosas, es que reúne una multiplicidad de elementos, luego da respuesta al problema de la multiplicidad. Si las ideas son ideales o son paradigmas, modelos, eso quiere decir que intenta dar respuesta precisamente a esa multiplicidad, a esa abundancia o infinitud de seres que responden a una idea, proponiéndose la idea como el concepto universal que engloba al resto. Si así, las características de las ideas, pero siempre centrado en lo que te pregunto, y no pregunto otra cosa que la cuestión del devenir y la multiplicidad. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, otro ejemplo típico. Yo quiero que me hables de la teoría de Heráclito, pero no quiero que me sueltes toda la teoría de Heráclito así de sopetón. ¿Qué hago? Te planteo que me hables de la teoría de Heráclito desde un punto de vista y desde ahí conectes el resto. Aquí es la pregunta típica que hago en el segundo ejemplo. ¿Qué papel juega el logos en la teoría de Heráclito? Quiero que partiendo del logos reconstruyas toda la teoría de Heráclito. Y así del logos, sabiendo, definiendo lo que es el logos, que si logos es razón, que si logos es lo que une, ata, etcétera, partiendo de esa idea, sigas hablando de que el logos lo que es, supone la coherencia o el orden en el caos en un mundo en continuo devenir, que evita el caos y por tanto que supone un cosmos. ¿Por qué? Porque para Heráclito toda la realidad se encuentra en un continuo devenir y ya introduzco la cuestión del devenir. Ahora bien, ese motor del devenir es la antítesis, es la lucha de contrarios. Esta lucha de contrarios no es caótica y ahí el logos intenta mediar en esta lucha de contrarios. Introduzco nuevamente el tema del logos. Lo que quiero decir es que siempre me adapto a lo que se pregunta y por lo tanto respondo partiendo de la idea del logos. No llego al logos luego porque he empezado como me ha dado la gana, no. Empiezo hablando de la idea del logos. Eso es lo que quiero que aprendáis. Por último, ¿qué pasa cuando hay un texto? Pues que hay dos extremos. Cuando hay un texto, siempre el alumno, cualquiera de nosotros, lo que hace es utilizar el texto, o bien utilizar el texto como un pretexto para yo soltar lo que me da la gana, y entonces no hablo del texto, prescindo del texto, localizo de quien habla y suelto todo el rollo. Aquí, por ejemplo, veo que habla de los sofistas y entonces empiezo a contar la historia de los sofistas entera y ala, ahí va. Y la segundo extremo es, por el otro lado, es me centro tanto en el texto que lo que hago es repetir las ideas del texto. Cojo, voy leyendo, cambio las palabras y repito exactamente alguna paráfrasis del texto. Pues bien, el comentario se sitúa, digamos, en medio, por eso es complicado hacerlo. ¿Qué hay que hacer en un comentario? En un comentario lo que hago es desarrollar las ideas del texto, pero con mis conocimientos. Si aquí, en este texto, plantea que con los sofistas desaparece, como dice en primer lugar, la vinculación entre virtud y aristocracia, desarrollo esa idea. ¿Cómo? Explicando el sentido de virtud, lo que es la virtud, la arete para los griegos, explicando el sentido aristocrático de virtud y cómo los maestros de la palabra, los educadores de griegos, que son los sofistas, suponen crítica de eso. ¿Por qué? Porque afirman que la virtud no se hereda, sino que la virtud se aprende. Se aprende por medio del ejercicio en la escuela que ellos fundan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa cuando yo pregunto, aquí cuando digo que por eso no extraña en absoluto que los sofistas plantearan la cuestión de la naturaleza de los valores sociales.
para explicar esto, inevitablemente hay que ir a la cuestión de physis y nomos. ¿Por qué? Porque al plantear la diferencia entre lo natural y lo convencional, como ya sabéis, lo que hacen es cuestionar la naturaleza de los valores sociales, preguntarse por su legitimidad. Pues bien, voy a explicar eso centrándome a partir de lo que yo sé de physis y nomos y lo que yo sé de los sofistas y de las características de los sofistas, sin alejarme demasiado del texto. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es comentar un texto, no soltar las ideas que yo quiero soltar. Por eso tengo que citar una o dos veces el texto, tengo que hacer referencias al texto, como se indica en el texto, tengo que decir, en el texto habla de, plantea la diferencia entre Aristóteles y entre los mejores y los educadores, o tengo que indicar siempre al lector que no me alejo del texto, pero que sé mucho más que lo que dice el texto o que sé leer entre líneas lo que es el texto y por lo tanto desarrollo esas ideas. ¿De acuerdo? Siempre con una introducción y una conclusión. Pero eso ya lo trataremos en un nuevo capítulo de Filosofía Repasa. Como ya sabéis, no pongáis like porque si te ha gustado esto, ponte en manos de un profesional. Muchas gracias.